a Daniel Torres, también de Costa Rica, a Felipe Morera de Innovap desde Sociedad Civil. En esta primera parte de la sesión nos vamos a enfocar en, desde el Ministerio de Finanzas, qué cambios y qué impactos ha tenido publicar información a través de portales, no necesariamente específicamente de transparencia, pero a través de portales. Bueno, en el caso de la República Dominicana, de un portal muy fuerte que tienen y que se ha consolidado y ha sido una herramienta muy, muy útil a través de los años, y además con el gusto que tenemos de que la República Dominicana ha sido un caso de estudio de alto crecimiento en los índices de transparencia en los últimos años. Entonces, el portal como herramienta de impacto en ese caso. Asimismo, desde Costa Rica, Innovap nos va a comentar un poquito acerca de, desde sociedad civil, así con la guía del CIEP y su experiencia misma desde el CIEP, cómo ha cambiado sus ejercicios de incidencia, monitoreo e incluso de abogacía por ciertas políticas públicas. Más adelante vamos a continuar con Suni y con Slaven Rasmilik, que seguro estoy torturando con la pronunciación de su nombre, una disculpa, de la Dirección de Presupuestos en Chile, que nos van a reaccionar a las presentaciones iniciales, y en esa parte yo también les invito a todas y a todos a reaccionar en este sentido. Después nos va a hablar Paula Manera de la Oficina de Planeación y Presupuesto de Uruguay, que le agradezco muchísimo. Felicidades a Uruguay, hoy es su Día de la Independencia, muchas felicidades, pero también muchísimas gracias a Paula por acompañarnos. Sabemos que no solo es un día feriado, es el día más feriado, entonces le agradecemos muchísimo. Nos va a hablar del trabajo que está haciendo la red de portales, el grupo de trabajo que hemos consolidado en Latinoamérica para trabajar en este tema en específico. Y al final de la reunión, de la llamada, me gustaría que trabajemos en este Jamboard, en esta tabla colaborativa que les voy a colocar en el chat ahora mismo y que está en la agenda que a algunos les llegó, sobre las preguntas que motivan también esta celebración de 10 años. ¿Hacia dónde vamos? Entendiendo el camino que hemos atravesado y cómo le vamos a hacer para llegar ahí. Los portales de transparencia como herramienta o los portales de transparencia como estrategia de involucramiento social serán relevantes en 10 años? Y si sí, ¿cómo se van a ver? ¿No? Pues han crecido en relevancia y uso, pero esto seguirá siendo, ¿eh? Y cómo creemos que desde nuestro lado se ven o deberían verse. También hemos, en esta parte de la discusión, se las dejé también ahí para que vayamos pensando conforme escuchamos las participaciones en estas preguntas y en otras muchas que nos surgen ahora que nos cuestionamos esta virtualidad y que también oímos muchas palabras como inteligencia artificial, blockchain, uso de redes sociales, algoritmos predictivos, todo este tipo de cosas que se relacionan con las tecnologías. Y una cosa que, bueno, para mí ha sido uno de mis más grandes aprendizajes, y con eso cedo la palabra a Suni, desde la red GIFT y también como funcionaria en los temas de Hacienda, cuando era funcionaria pública, los procesos, una cosa que los portales de transparencia me han enseñado es los procesos rotos, digitalizados, si no los componemos, son procesos nada más igual de rotos, pero ahora digitalizados y públicos. Entonces, nos lleva a los portales nos llevan a una racionalización de los procesos, a una mejora de la incidencia y mejora del funcionamiento de los ministerios. Y yo creo que ese es la gran lección que a 10 años de empezar en el camino también yo misma de los portales de transparencia me ha dejado muy, muy claro. Con eso le cedo la palabra a Suni y por favor llévanos en este barco por la primera parte de la sesión. Muchas gracias, Aura. Eso intentaré. Pues muy bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a esta sesión, que en lo particular me emociona mucho porque creo que es el momento que tenemos para meditar y reconocer cómo hemos avanzado, porque creo que sobre todo cuando hablamos de política pública, de pronto nos gustaría ver los grandes cambios y cuando no los vemos nos podemos frustrar, pero creo que en esta parte de los portales de transparencia, pues a 10 años hemos visto grandes cambios, grandes avances. Y yo tenía un
un profesor de historia que decía que solo entendiendo quiénes fuimos podemos comprender quiénes somos y a dónde vamos. Entonces creo que esta sesión podemos utilizarla para eso, para saber dónde estuvimos, qué estamos haciendo ahora y qué vamos a hacer más adelante para mejorar estos portales de transparencia. Como les comentaba Aura, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, desde México, es un organismo de la sociedad civil que sin fines de lucro y sin afiliación partidista busca que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo para beneficio de las generaciones presentes y futuras. Y para esto, pues bueno, el uso de datos abiertos, los portales de transparencia han sido de gran uso para nosotros, puesto que ya ahora es mucho más fácil contar con la información y sobre todo también producir mejor investigación y poderla ciudadanizar de alguna manera. Quizá esto es alguna reflexión, pero yo recuerdo hace algunos años en donde incluso nos debatíamos entre Lorena y quizá Aura también le tocó aquellos tiempos en donde pues recibíamos el paquete económico de finanzas públicas y era un libro gigante que además lo teníamos que analizar en menos de 15 días y pues eso se volvía casi imposible. Y creo que esa ha sido una de las grandes ventajas que hemos tenido en el camino. Ahora creo que el portal de transparencia hace un trabajo formidable. Yo lo aplaudo, lo promuevo y cada vez que puedo los invito a que lo consulten. Pero bueno, creo que esta sesión nos ayudará para aprender de todos, porque incluso en el camino, una vez, aunque México ha avanzado mucho, creo yo, eh, también es que la primera vez que publicaron los datos estaban ahí, pero no era una base de datos, no tenían un diccionario, y eso fueron de las cosas que fuimos aprendiendo en el camino. Quizá no estaba tan centrado en el usuario y entonces el usuario no terminaba utilizándolos. Y esas son cosas que creo que la red promueve arduamente y de las cosas que todos podemos aprender. Sé que este no es mi momento para explicarles porque ya más adelante vendrá Lorena, así que yo quisiera cederle la palabra a, no recuerdo quién va primero, si Costa Rica o a Daniel Torres de la República Dominicana, quien nos va a hablar desde el Ministerio de Finanzas sobre el portal de transparencia y nos va a dar esta visión de cómo se ha evolucionado, pues no solamente la información, sino todo el proceso desde la visión de gobierno. Y entonces, adelante, Daniel. Muchas gracias, ¿me escuchan? Te Perfecto. escuchamos, Daniel, gracias. Déjame compartir entonces mi pantalla. Un segundito. ¿Se ve la presentación? La vemos. Perfecto. Antes de iniciar, me gustaría mucho agradecer a IF por permitirme ser parte de esta presentación en este breve momento realmente, porque son 5 minutos, pero trataré de aprovecharlo lo más posible. Entonces, el portal de transparencia fiscal, al igual que la iniciativa global para la transparencia fiscal, se encuentra cumpliendo sus 10 años de existencia. Por esta razón, como le había comentado ahora, me gustaría mostrar de manera muy breve, en 2 o 3 minutos, la evolución de nuestro portal. Daniel, me comentan aquí en el chat que están oyendo un poquito bajito. No sé si pudieras acercarte tu micrófono o apoyarnos Perfecto. hablando un poquito más alto. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Yo sí, Enrique, ¿tú ya escuchas bien? Excelente, gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, mostrar un poco la evolución de nuestro portal desde el 2011 hasta la fecha y luego resaltar el impacto del mismo en las políticas públicas. Nuestro portal tiene su origen en el año 2011, donde tenía el nombre del Portal de Ciudadano Dominicano. Dicha versión del portal nació producto de las demandas de diferentes grupos sociales que buscaban transparentar mejor el uso de los recursos públicos.
Este portal mostraba básicamente informaciones de la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y financiamiento de aquellas operaciones presupuestarias de las instituciones que operaban dentro del SIGEF, o Sistema de Información de la Gestión Financiera. Pero las informaciones eran muy limitadas porque solo se presentaban informaciones del gobierno central y con una usabilidad muy compleja para el ciudadano común. Esta es la imagen del portal en ese momento. Fíjense que ni siquiera se llamaba portal de transparencia fiscal, sino portal del ciudadano dominicano. Ya para el 2014, las autoridades de ese momento solicitaron una reingeniería del portal, pero ahora con un concepto diferente y un mayor alcance. En este caso, el Gobierno General Nacional, que básicamente incluye no solo a la Administración Central, sino a las instituciones descentralizadas y a las instituciones de la Seguridad Social. Entonces, aquí en este momento donde se produce un proyecto para crear el nuevo portal, que incluiría mayores informaciones y con una presentación visualmente más agradable. Déjame ver si la presento un segundito. Ok. Esta es la visión del portal en ese momento. Ya bajo ese nuevo esquema del portal, el Ministerio de Hacienda se vio en la No necesidad... estamos viendo tu pantalla, si la estás mostrando todavía no la vemos. Ah, perdón, un segundito. A ver. Parece que se cortó. Dame un segundo para volver a mostrarla. Ok, aquí se ve. Vemos la presentación, sí. Ah, perfecto. Deja ver si podemos trabajar a partir de ahí. Bueno, si se ve, podemos continuar ahí mismo. Disculpen los inconvenientes, parece que tengo un problemita técnico, pero nada. La pueden ver ahí, aunque sea de manera pequeña. Sí. Ah, perfecto. Bueno, sigamos así. Disculpen los inconvenientes. Como les decía, bajo este nuevo esquema, el Ministerio de Hacienda se vio en la necesidad de agotar un extenso programa de presentaciones a diferentes grupos de interés, entre los que teníamos la sociedad civil, medios periodísticos, radio y organismos internacionales, aparte del sector privado, obvio. Esto dio como resultado básicamente que surgieran observaciones al portal que permitirían hacerlo más robusto y adecuado para el uso de cada grupo en particular, porque cada uno de ellos ofreció una serie de observaciones para mejorarlo. Sobre esta base se realizaron adiciones de informaciones y reportes nuevos al mismo. Ya más adelante, en el 2017, el Ministerio de Hacienda recibió la cooperación del Departamento de Estado de los Estados Unidos para una consultoría que eventualmente tendría como resultado final la segunda versión del portal, que es esta que tenemos acá. ¿La pueden ver? Sí, la ¿Me vemos. escuchan? Ah, perfecto. Entonces, a partir de ahí, nosotros realizamos un programa de difusión más extenso que el anterior y tocamos otros grupos de interés, como eran las universidades y algunas escuelas. Esta nueva versión del portal tuvo una gran aceptación y eso tuvo un impacto positivo en materia de transparencia presupuestaria y financiera. Lastimosamente, el programa de difusión se vio negativamente impactado por el surgimiento de la pandemia del COVID, que nos afectó a todos. En la República Dominicana, como en todo el mundo, se establecieron restricciones de índole social que no permitían las presentaciones presenciales, valga la redundancia. Y adicional a esto, la mayoría de los empleados fueron enviados a su casa para trabajar de manera remota, lo que retrasó importantes proyectos que teníamos para la sostenibilidad del mismo. No fue hasta finales del 2020 donde las cosas comenzaron a normalizarse y pudimos retomar los proyectos que voy a mostrar a continuación. Nosotros en el 2021 pusimos a disposición de la ciudadanía el módulo COVID, que es una sección dentro del portal de transparencia fiscal
donde se muestran la ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la mitigación de los efectos de la pandemia. Esta sección tuvo una gran aceptación por parte de la ciudadanía, aunque le falta todavía el tema de dónde se obtienen los recursos que son utilizados para el mismo. ¿Qué se publica aquí? Nosotros publicamos informaciones de todos los programas de asistencia social, como son FASE, o el Fondo de Asistencia al Empleado, Quédate en Casa, FASE Turismo, que está vigente actualmente, PATI, o Programa de Asistencia al Trabajador Independiente, y también todos los contratos que se vinculen de alguna manera a la mitigación de la pandemia. También publicamos el tema de los incentivos que se les da a los médicos y al personal que está directamente involucrado en combatir el COVID, como son el personal de salud y el personal militar. También otros gastos donde se reflejan el costo que tuvo la adquisición de las vacunas y cualquier otro gasto destinado a la mitigación de los efectos de la pandemia, como son las adquisiciones de mascarillas, etc. Adicional a esto, nosotros también publicamos en el portal de transparencia fiscal lo que se conoce como momentos del gasto. Anteriormente nosotros presentamos informaciones relacionadas a la ejecución del devengado y al pagado. El devengado, que es la recepción del bien y el servicio, y el pagado, en nuestro caso, es cuando la Contraloría aprueba las órdenes de pago. La sociedad demandó que nosotros publicáramos todo el espectro de la ejecución presupuestaria, entonces incluimos en los reportes de gasto este tema del preventivo y el compromiso. Obviamente el preventivo es básicamente la reserva presupuestaria para el inicio de un trámite para gastar en la adquisición de bienes y servicios, y el compromiso, la aprobación del acto administrativo por la autoridad competente en el cual se formaliza la relación jurídica con terceros. Entonces ya el ciudadano tiene todo el panorama de la ejecución presupuestaria. Otro proyecto que nosotros lanzamos en el 2021 para el portal de transparencia fiscal es el de datos abiertos, donde nosotros, independientemente de que los reportes que tenemos en el portal se pudiesen descargar en formatos abiertos, nosotros creamos una sección independiente donde el ciudadano puede descargar todas las informaciones utilizadas en los reportes en formato como XLS, ODS, entre otros, y puede reutilizar esos datos a discreción. La ventaja que tiene esta sección es que ya él no tiene que dirigirse a un reporte específico, sino que lo puede conseguir aquí, y también que tiene metadatos, o sea, se explica cada una de las consultas, de los conjuntos de datos, perdón, que tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que nosotros tenemos a futuro ahora mismo? Bueno, para este 2021, ya sea para finales o inicios del 2022, nosotros tenemos el tema del rediseño de los reportes que tenemos en el portal, tanto la versión en escritorio como los dispositivos inteligentes, porque aunque la mayoría de los reportes son responsive, nos hemos dado cuenta de que la ciudadanía demanda que rediseñemos todos los reportes para que se adapten a sus dispositivos y sean más digeribles. Entonces, nosotros tenemos un proyectico encaminado a satisfacer esta necesidad. Y también un proyecto que iniciará en el 2022 sobre la ampliación de las informaciones. Aquí incluiremos informaciones sobre los gobiernos locales y las empresas públicas no financieras. Ya para finalizar, el impacto que ha tenido en las políticas públicas, que han sido varios. Yo voy a mencionar los tres más destacables. Primero, la disminución de las solicitudes de información de la ciudadanía a las oficinas de acceso a la información. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental es el órgano rector que vela por el tema del libre acceso a la información hacia el ciudadano. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente, cada ciudadano debía dirigirse a una institución pública y a través de la Oficina de Acceso a la Información solicitar lo que ellos necesitaban. Y nosotros pudimos identificar que toda esa información de índole presupuestaria que ellos requerían estaba en el portal de transparencia fiscal. Entonces nosotros hicimos un acuerdo con la Dirección General de Ética donde capacitamos a todo ese personal, o sea, los responsables de acceso a la información, para que de esa manera ellos pudiesen inmediatamente recibieran una solicitud de información vinculada al tema presupuestario, dirigir al ciudadano al portal de transparencia fiscal para que buscara dicha información.
Evidentemente, eso produjo una disminución de las solicitudes de información de índole presupuestaria, porque ya el ciudadano, una vez aprende el uso del portal de transparencia fiscal, ya no necesita hacer solicitudes nuevas. De igual manera, nosotros trabajamos para establecer un indicador para la evaluación institucional en materia de transparencia presupuestaria y financiera, igualmente con la DIGEI, para aquellas instituciones que no estén ejecutando su presupuesto a través del sistema de información de la gestión financiera, se les penalice, lo que los obliga evidentemente a tener que transparentar sus informaciones en el CIGEF. Y finalmente, el aumento de las calificaciones internacionales en materia de transparencia y presupuesto abierto, donde nosotros tomamos como ejemplo las evaluaciones del gasto público y responsabilidad financiera del PEFA del 2016 y la encuesta de presupuesto abierto 2019, donde la República Dominicana ha tenido un avance significativo en materia de transparencia fiscal y presupuestaria, en gran medida por las informaciones que publicamos en el portal de transparencia fiscal. Nuestra principal debilidad es el tema del presupuesto por resultado, porque no lo estamos publicando, pero eso se visualiza a futuro. Muchas gracias, Daniel. De nuestro lado, eso ha sido todo lo que tenemos por el momento. Bastante extenso y discúlpenme de verdad el tiempo que me robé. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a intentar respetar los tiempos para poder escuchar a todas y todos. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra contraparte en Costa Rica, que es Felipe Morera de InnovaApp, quien nos va a platicar justo de los portales de transparencia, pero desde una visión de sociedad civil. Adelante, Felipe. Hola, buenas. Muchísimo gusto, primeramente, y también muy agradecidos por la invitación. Para no robarles mucho tiempo y hablar un poco más rápido, bueno, primeramente y muy resumidamente decirles que InnovaApp es una iniciativa impulsada desde la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y nosotros nos enfocamos a la resolución de problemas públicos, ¿verdad?, a través de alternativas sostenibles y que tengan un alto valor para la ciudadanía. InnovaApp se divide en 3 grandes áreas, que son innovación del servicio público, innovación social y datos para el desarrollo. Nosotros en el área de datos para el desarrollo lo que hacemos es trabajar con la promoción y la apertura de los datos abiertos. Nos centramos mucho en apoyar a las instituciones públicas para que realmente abran los datos para la ciudadanía y que de esta manera se promueva mucho más la transparencia en el país. Gracias a la alianza que nosotros tenemos con las instituciones, surge lo que conocemos como la Escuela de Presupuesto Abierto. La Escuela de Presupuesto Abierto es una alianza con la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, y la escuela surge porque Costa Rica en el International Budget Partnership salió bastante bajo en el tema de participación ciudadana, con una puntuación de 7 en una escala del 1 al 100. Obviamente generó preocupación a nivel nacional. Entonces surge la Escuela de Presupuesto Abierto, que lo que tiene es como finalidad es formar ciudadanos, investigadores, periodistas o asesores legislativos para que ellos puedan comprender el ciclo presupuestario por medio de datos abiertos para promover, ¿verdad?, esa participación ciudadana y también la fiscalización ciudadana del proceso en todas las etapas, generando con ello un valor a partir del uso de los datos abiertos. Realmente desde la escuela lo que se quiere es generar insumos, o lo que se genera son insumos para que el Ministerio de Hacienda, para apoyar a la ciudadanía a que use el portal que tiene el Ministerio de Hacienda de Presupuesto Nacional. Entonces, desde la escuela, primeramente se les enseña en todos los temas de ciclo presupuestario, en clasificadores, gastos, ingresos y demás, el tema de leyes, para que ellos tengan primeramente un conocimiento básico, y después se les enseña el uso de datos abiertos mediante diferentes herramientas como Power BI, Tableau, etcétera, para que ellos puedan empoderarse y realmente puedan
mediante una iniciativa propia, acceder al portal del Ministerio de Hacienda, que tiene información del presupuesto nacional, datos abiertos, y con esta información puedan generar o hacer diferentes actividades. Importante, los ciudadanos, medios de comunicación, asesores legislativos, etcétera, realmente usan la información del portal del Ministerio de Hacienda para analizar más a profundidad lo que es los temas del presupuesto nacional. También los utilizan para darle un seguimiento a lo que es el gasto público. Y nosotros como Innovapp actualmente estamos con un proyecto que, bueno, lo que estamos generando es un dashboard de datos abiertos con esta información del presupuesto nacional, para que pues sea un poco más fácil y más interactivo para las personas el estudiar y analizar estos datos del presupuesto nacional, ¿verdad? Ya que no cualquier ciudadano podría entenderlos. Entonces la idea es que mediante un dashboard sea muchísimo más fácil para ellos analizarlos. Muchísimas gracias, Felipe. Y bueno, ya tuvimos como un poco de la visión desde todo el trabajo que se hace desde el Ministerio de Finanzas de República Dominicana, pero también que este trabajo de poder primero tener un portal y después decir qué es lo que necesitamos, qué no necesitamos, después poderlo ciudadanizar, aunque todavía haya información pendiente que publicar, como es el proceso del presupuesto por resultados, pero también que esto no es suficiente si la ciudadanía no conoce cómo se integra el presupuesto de su país, y para eso, pues la sociedad civil, como ya nos contaba Felipe, en Costa Rica ha hecho un gran trabajo para poder pues hablar de esta parte de educación presupuestaria, por así decirlo. Entonces vamos también a dar la palabra ahora al Ministerio de Finanzas de Chile, donde Sleiben nos va a reaccionar sobre esto que se ha preguntado, y por qué no también contarnos un poco sobre la experiencia chilena. Adelante, Sleiben. Y si no lo decimos bien, por favor, corrígenos. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo he escuchado respecto a mi nombre en mi día, así que no, está muy bien. Yo contaba con que iba a estar Hanna Soricic de Croacia. Ella en algún momento estaba en la lista. Ella. Lo estuvo hasta un par de casi horas, que tuvo un imprevisto personal y se disculpó, y esperamos verla en algunas sesiones, pero sí, eso te impide hablar en serbocroata. Tendrás que remitirte al español. Algo hablo todavía, no todavía, algo aprendí. En todo caso, la gracia del croata es que, si bien son muchas consonantes una detrás de otra, a diferencia del inglés, se pronuncian tal como se leen. Entonces, en este caso es como laven los platos, pero con una S antes, slaven, listo, no hay problema. No, muy interesante lo que comentaban desde República Dominicana, desde Costa Rica. Me quedó resonando esta idea de las escuelas de datos abiertos, de la escuela de datos abiertos, de la utilización. Acá, porque uno enfrenta un desafío complicado entre subir información muy abierta, siempre uno debe apuntar hacia allá. Información abierta, lo más granular posible, para que externamente puedan trabajar con esa información. Pero eso inmediatamente restringe hacia usuarias y usuarios bastante especializados, o que manejen esa información, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo también en paralelo para explicar y fomentar el uso. Acá hay dos líneas, una más de Twitter, de infografía, de contar y videos y explicar, y la otra de poner información completa con todos los campos y todas las referencias necesarias para que pueda ser explotada desde afuera, desde la sociedad civil, desde la academia, desde estudiantes, tesistas o lo que fuere. Me hizo también
me quedó aquí la mención a la interacción en República Dominicana en términos de la reducción de consultas por transparencia, en la medida en que tú empiezas a hacer transparencia activa, en el fondo. Acá hay un par de servicios que han hecho, es una medida relativamente simple, y es que empiezan a publicar, junto con las preguntas, las consultas que le llegan por transparencia, publican las respuestas a las consultas que hicieron otras personas. Entonces, incluso cuando llega una pregunta en particular, sobre todo de usuarios con más experiencia, lo primero que tú puedes hacer es mirar si es que ya alguien ya lo preguntó. Porque por último te ahorras el tiempo asociado a los procesos de respuesta formal. Entonces, y eso es win-win, o sea, win para uno que no tiene que hacer todo el proceso y preparar la respuesta, y win para la otra persona porque lo baja directamente. Y eso es algo que es muy poco sofisticado, no requiere mayor desarrollo de software, ni BI, ni nada, sino que simplemente que el trabajo que ya se hace se haga disponible no solamente para la persona que preguntó, sino que para otros para otras potenciales consultas. Muy interesante también los desafíos en términos de gobiernos locales y empresas públicas no financieras. Nosotros en Chile ahora estamos terminando una evaluación de transparencia fiscal con el Fondo Monetario, donde, y en esto entiendo que estamos junto con otros varios, es ahí donde empieza a hacerse difícil la calificación, en el pilar de Fiscal Reporting, en términos de incluir la información completa, comparable y con los puentes adecuados para los gobiernos locales y para lo extra presupuestario. Chile ha avanzado en eso, hoy día mostramos información de gobiernos locales, no solo a nivel de lo que se muestra en el portal de transparencia general, sino que lo estamos incluyendo ya en nuestras estadísticas fiscales, pero ahí hay un desafío muy difícil. Es difícil acercarse, es difícil compilar bien la información Slaven, creo que te perdimos tantito. de la autonomía de la que gozan los gobiernos locales, las municipalidades en Chile. Creo que te nos estás cortando, Slaven. Dado que Slaven está teniendo problemas con su conexión, quizás sea un buen momento para abrir la sala a preguntas y respuestas a quienes han presentado en esta discusión. Y aprovechando mi papel de facilitadora, me atrevería a pedirle al gobierno de República Dominicana que nos cuente un poquito sobre el proceso de mejora de datos que llevaron internamente y también cómo su agencia anticorrupción ha utilizado estos datos para seguir casos de supuesta malversación de fondos. Si nos pudieran comentar un poquito y si pueden levantar las manos en el chat, quienes deseen participar o hacer alguna pregunta también, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, de nuestro lado, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se dio cuenta de que nosotros estábamos publicando en el portal de transparencia fiscal una serie de informaciones que ellos no tenían que ir a otras instituciones públicas a solicitarlas, porque nosotros tenemos todo el espectro de la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos, gastos como financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en el mismo gobierno trabajamos de manera poco coordinada y muchas instituciones, aunque ustedes no lo crean, no sabían de la existencia del portal de transparencia fiscal hasta hace poco. Entonces, nosotros sostuvimos encuentros con la Dirección General de Ética, le mostramos el portal de transparencia fiscal y todas las bondades, y la cabeza de esa dirección se dio cuenta de que podía utilizar esa información para indagar sobre posibles casos que se fueran desarrollando y que
fueran tendentes a temas de corrupción. Ahora bien, obviamente el portal muestra data, ya las investigaciones más profundas las lleva a cabo la Dirección General de Ética, con la Procuraduría, etcétera. Pero le sirve como base, o sea, tú puedes ver el comportamiento financiero de una institución a través del portal. A nosotros nos fue de mucha ayuda también el hecho de